Bienvenidos, bienvenidas a Volver a Casa, tercera temporada, episodio 2. Primero que nada, quiero comenzar agradeciéndoles por haber visto o haber escuchado el episodio 1. Vino, ese era el nombre, ¿no? Así que si no lo han hecho, por favor, denle pausa a este video o a este audio y vayan a escucharlo porque realmente me parece, y también los comentarios que he recibido, que fue bastante bueno, bastante interesante. Una crítica muy básica, muy sencilla, sin mucha profundidad, pero tuvo su impacto. Y lo segundo que quiero hacer es, también me han preguntado, ¿por qué los que ven el podcast en video no escuchan la intro en audio? Bueno, estamos haciendo un par de ajustes técnicos porque cuando usted escucha el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en la web del podcast, usted escucha la intro, la preciosa voz de mi queridísima amiga Rebeca, que no pueden escuchar los que están en video. Así que si ustedes tienen curiosidad, porque esa intro no solamente le da un toque distinto y mucho más sabroso a este podcast, sino que explica un poquito más lo que hacemos, por qué lo hacemos y de dónde viene esta idea tan loca de hablar de estas cosas, religión y espiritualidad. Así que si tiene esa curiosidad y no está escuchándonos en Spotify o en Google o en Apple y está en YouTube, haga pausa al video y vaya a escuchar la intro que está disponible en todas estas plataformas. Volver a Casa Podcast. Soy Carlos Carvajal, muchísimas gracias por haber regresado nuevamente, sobre todo aquellos que no me conocen, no saben quién soy, se han unido a este espacio, muchas veces crítico, muchas veces inspiracional, muchas veces revolucionario, a veces con ideas coherentes y a veces una que otra cosa que no hace sentido, que no hace clic, pero al final mis ideas, mis experiencias y el conocimiento que he adquirido a través de los años que deseo compartir con ustedes, esperando que sea relevante, que les pueda servir, que les ayude en su proceso de crecimiento y desarrollo espiritual y religioso. Bueno, vamos ya de una con el episodio de hoy. Estoy súper emocionado y realmente la única cosa que me preocupa es pasarme del tiempo, porque no me quiero pasar del tiempo. Quiero respetarlos a ustedes como audiencia y también quiero condensar para no empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como ya estoy haciéndolo, con lo que el tema realmente es. Así que vamos a ver, no le voy a decir cuánto es mi meta del tiempo porque después me paso y terminan regañándome, me escriben en privado y me dicen, bueno el episodio pero muy largo, o bueno el episodio pero muy corto. Que salga el tiempo que tiene que salir, pero no le voy a decir cuál es la meta, pero aquí vamos. El episodio de hoy. Gracias por estar aquí escuchando los atajos hacia Dios. Los atajos hacia Dios. Ok, muy bien. Permítame decirle una cosita. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en vecindarios, en mi caso, en América Latina, nuestros vecindarios tenían atajos y estos atajos eran interesantes. Por ejemplo, para ir de mi casa a la tienda a comprar los abarrotes o las cosas para preparar la comida, eran aproximadamente una cuadra, digamos, más o menos, una cuadra, 2 bloques, que no se medían exactamente como se miden en otros lugares, pero por ahí va, 2 bloques nuestros que vendrían a ser equivalentes a una cuadra, ¿ok? Y a veces, por no querer caminar, optábamos por utilizar el terreno de la parte de atrás de la casa, que al final nos ahorraba un bloque, o sea, media cuadra. De esa manera llegábamos más rápido. A veces cuando estábamos con los vecinos y queríamos hacer competencias a ver quién llegaba más rápido a la tienda y regresaba a su casa, pues bueno, los atajos siempre eran una opción. ¿Por qué? Porque nos hacen llegar más rápido. Los atajos hacia Dios. Quiero compartir con ustedes algo que leí hace tiempo y que realmente me pareció bien curioso. Y de hecho, este artículo es la inspiración para este episodio. El año pasado, un joven de 20 años, Raihan Khan, ese es su nombre, Raihan Khan, 20 años, escuche esto, un joven de 20 años llevaba tiempo experimentando con algunos conceptos de programación y de inteligencia artificial
y de repente publicó en LinkedIn, esta famosa red social donde se hacen intercambios y conexiones a nivel profesional. Rayham publica en LinkedIn el lanzamiento oficial de una nueva plataforma de inteligencia artificial. Esta plataforma lleva por nombre Coran GPT. Así como lo escucha, es como ChatGPT, pero este se llama Coran GPT. Y la intención de Rayham era mostrar que esta inteligencia artificial había sido diseñada para responder, escuche esto, a preguntas y proveer consejo basado en las enseñanzas del sagrado texto del Islam. Esto es importante que lo entendamos. La publicación que él realiza expresa claramente los objetivos de esta nueva inteligencia artificial, de este bot, como le llaman en el mundo de la tecnología. Responder preguntas y proveer consejo. Voy a repetir esto. Responder preguntas y proveer consejo. ¡Qué locura! Después se fue a dormir. Publicó y se fue a dormir. Solo para darse cuenta la mañana siguiente que su publicación se había vuelto extremadamente viral. Una locura. Todo mundo que practica el Islam, bueno, no todo mundo, esto es demasiado una exageración, pero creo que usted me entendió. Pero grandes cantidades de personas querían tener acceso para poder utilizar el bot. ¿Para qué? Para encontrar respuestas y obtener consejo en alguna situación particular. Ahora, esto no es algo nuevo. Para muchos quizá es la primera vez que lo escuchan. De hecho, uno de los episodios que vienen en esta tercera temporada es acerca de inteligencia artificial y la imagen de Dios. Me parece que es un tema importantísimo. Muchos ya han hablado de inteligencia artificial y religión y estas cosas, pero quiero darle una aproximación un poquito distinta. Pero más adelante, probablemente unos 2-3 episodios más, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial y la imagen de Dios. ¿Cómo está esto conectado, no? Pero esto no es novedad. Quizá, como lo dije antes, para muchos sí lo es. Pero ya existen inteligencias artificiales, chatbots que están circulando, que tienen que ver específicamente con el tema de la religión. De hecho, creo que ustedes se han percatado, hay varios videos en TikTok, aquí en YouTube, en Instagram, hay algunos reels donde se muestran académicos, pastores o predicadores haciéndole preguntas técnicas a ChatGPT sobre la Biblia, sobre el cristianismo, sobre otras cosas, y luego discutiendo, comparando las respuestas que obtienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya existen otras aplicaciones similares. Por ejemplo, hay una que se llama Bible.ai. ¿Ok? Y Bible.ai, usted lo que tiene que hacer es escribir la pregunta que tiene acerca de la Biblia y le va a responder. Hasta ahora disponible solamente en inglés y en portugués. Usted le puede hacer una pregunta sobre algún texto o plantear una situación y escribírsela y él le va a responder. Por ejemplo, usted puede decirle: mi mejor amigo está pasando por esta situación, no sé cómo responder. Y te va a dar un consejo bíblico de cómo responder. O le puedes preguntar quién es el profeta Isaías y te va a contestar. Hay otra incluso todavía más loca. Bueno, hay una que se llama BuddhaBot, hay otra que se llama, déjame ver si recuerdo el nombre, Los trabajos de Confucio, hay una que se llama El oráculo de Delfos. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con religión que ya están lanzadas como inteligencia artificial. Hay una súper loca, escucha esto, que se llama Inteligencia Artificial del Apóstol Pablo. O sea que uno puede ir a esta página de la inteligencia artificial del apóstol Pablo y se presenta, o sea, te dice: hola, soy el apóstol Pablo, inteligencia artificial, y estoy aquí para ayudarte a que puedas aprender más del apóstol Pablo y de su trabajo. Y le puedes hacer las preguntas que quieras acerca del apóstol Pablo y de su trabajo, sus obras, y te lo va a contestar.
Hay una que está diseñada para responder preguntas específicamente sobre la vida de Martín Lutero. O sea, tú le escribes algo que quieras saber sobre Martín Lutero, sus obras, su trabajo, y te lo contesta, te lo responde. Entonces, esto es una locura. Esto es una locura. Alguien podría decir, es que estas son herramientas. Ahora, permíteme darte un adelanto o un par de comentarios respecto a la inteligencia artificial de los cuales a veces no estamos conscientes. Estos chatbots son programados. Eso quiere decir que no poseen conciencia propia a partir de la nada, sino que requieren acumulación de información. Esto quiere decir que para que estos chatbots funcionen, alguien ha tenido que insertar miles y miles y miles y millones quizá de datos, de información, recabar todo eso, colocarlo y luego diseñar modelos que permitan que esa información interactúe a partir de la participación del usuario. O sea, no es de que alguien dijo, voy a inventar esto y ya automáticamente fue a aprender. No, la información está concentrada. De hecho, con ChatGPT, una de las cosas que fue un dilema ético en este tema fue las miles de personas que se contrataron para sacar información del Internet y colocarla en la plataforma, en la base de datos de ChatGPT. ¿Por qué fue un dilema ético? Porque estaban trabajando incansablemente por horas a un precio, por un precio bastante bajo. Y eso fue una gran confrontación. O sea, alguien estaba detrás de la acumulación de información. Luego los modelos se programan para que puedan responder a partir de la información que poseen. No es de extrañarse que ChatGPT a veces diga, no está dentro de mis habilidades contestar esta pregunta o esta otra cosita. ¿Por qué? Porque no está programado o no posee la información en su cerebro para poder contestarnos. Entonces, quería dejarte saber esto, porque estas aplicaciones, tanto CoranGPT como Bible.ai, el apóstol Pablo, Martín Lutero, alguien se tomó el tiempo de colocar la información disponible en las redes, en bibliotecas, en otros lugares, para que luego ésta se entrelace a partir de, obviamente, la interacción con los usuarios. Pero esto no es una clase de programación. Solo quería dejarte saber que es que no son seres vivos y automáticamente conscientes. Requieren de una programación previa, aunque se llamen inteligencias artificiales. Qué locura, ¿no? Qué locura que la gente le encanta esto. Y hay muchas personas escribiendo qué dice la Biblia respecto a esto. ¿Cuál es el versículo para esto, para lo otro? Muchos predicadores preparan sus sermones con inteligencia artificial. Usan estas herramientas. Escriben, por ejemplo, prepara un sermón acerca del perdón que incluya estos y estos elementos e incluso incorpora esta anécdota que te voy a dar. La colocan y en cuestión, le puedes decir incluso cuánto quieres que dure el sermón y te va a dar el conteo exacto de palabras. Si lo quieres en forma de bosquejo, en forma de discurso para leerlo. Todo esto se usa como una herramienta. Algunos hacen preguntas más complejas. ¿Qué dice la Biblia con respecto a X o Y tema? Otros hacen preguntas como ¿cuál es la manera correcta de orar? Otros hacen preguntas de historia del cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los grandes académicos han cuestionado, pues al final hay un punto importante que no se puede dejar escapar. Estos chats responden a partir de información que ya poseen, que académicos se han pasado años investigando, leyendo, excavando, analizando, comparando, y los resultados son los que estas inteligencias utilizan para proveer respuestas, que no siempre tienen un raciocinio lógico. Y es aquí la parte importante. La gente lo usa como un atajo hacia Dios. La gente lo usa como un atajo hacia Dios. Búscame tal versículo, explícame tal texto, dime qué hacer en esta situación. ¿Puedo perdonar o no puedo perdonar? ¿Qué hacer y qué no hacer? La gente está anhelando un contacto espiritual. Sin embargo, la forma más fácil de hacerlo para ellos o para muchos no es ver estas inteligencias como herramientas, sino como un atajo que te permite obtener respuestas. Un atajo que te permita despejar dudas. Un atajo que te diga exactamente qué hacer. Y aquí hay tres problemáticas que quiero plantearte. Tres problemáticas que he identificado a partir de esta conducta, de este comportamiento que tenemos nosotros con respecto a la inteligencia artificial que tiene que ver específicamente con temas religiosos. No es que estemos asustados porque exista. No es que estemos asustados porque la ciencia está avanzando y nos estamos quedando atrás en cuanto a la comprensión de la misma. Es que lo que asusta es la conducta del ser humano, su comportamiento hacia este tipo de tecnologías.
algunos en búsqueda de una vida más fácil, piensan que la espiritualidad que pueda generar este tipo de tecnologías es saludable y puede prácticamente solventar todas sus necesidades. Ahora, detrás de esto que hay, porque este podcast no es una crítica a la inteligencia artificial, no es una crítica a estos chatbots que tienen que ver con religión. Yo los uso, son herramientas útiles, te recomiendo que los utilices, pero hay cosas que hay que ver que están detrás y son las que verdaderamente preocupan, porque dictan al final el comportamiento, la conducta de nosotros con respecto a estas tecnologías. Tres problemáticas, como te dije. La primera problemática que veo detrás de todo esto no es la conducta, sino la raíz. Primer problemática que veo detrás de todo esto es que hemos elevado los textos a un nivel divino. Entonces, vivimos en un mundo donde la gente piensa que Dios y la Biblia están al mismo nivel. Y si alguien dice lo contrario, eres un hereje, eres un ignorante, tú no sabes nada, porque la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto la Biblia es igual a Dios. Eso es totalmente inconsistente, incoherente y falso. ¿Falso por qué? Porque nunca fue la intención de los autores del texto divinizarlo, sino construirlo como una herramienta, recursos que les permitieran conversaciones de manera tal que generaran comunión y conexión con lo divino. Pero nosotros hemos elevado la Biblia, que es nuestro caso, a nivel divino. Para muchos la Biblia es Dios. Y el problema quizá no es tanto que la gente piense que la Biblia es Dios. El problema es que la gente piensa que su interpretación de la Biblia es Dios y es última palabra respecto a cualquier cosa. Y poseemos la incapacidad de reconocer que la Biblia como tal es un texto que necesita interpretación y que dicha interpretación siempre va a estar sujeta al contexto de los individuos y a las situaciones específicas que atraviesen o las preguntas específicas que se estén haciendo. Pensar que la Biblia es igual a Dios es extremadamente dañino, porque cualquier persona puede agarrar un texto, abrir la Biblia, utilizarlo para manipular, para castigar, para hacer sentir culpa, vergüenza y luego afirmar que está hablando en nombre de Dios. Esto es extremadamente peligroso y es el problema que tenemos hoy en día, porque la gente piensa que nuestra relación con Dios está centrada en la Biblia. La gente piensa que estar cerca de Jesús es leer la Biblia. La gente piensa que estar cerca de Jesús es memorizar versículos. Esas cosas no son equivalentes. Un día le hice una pregunta a alguien que terminó ofendiéndolo completamente al punto de insultos muy educados. Debo reconocerlo, pero no dejaron de ser insultos. La pregunta fue, ¿cómo puedes afirmar la grandeza de Dios si pretendes encajarlo en un libro? O sea que más allá de ese libro no hay experiencia con Dios. Y todavía más profundo, ¿cómo se manifestó Dios antes que esta compilación de textos tuviera lugar? ¿Cómo se revelaba? ¿Acaso nuestra generación es más privilegiada que las anteriores por temer este texto? ¿No convertiría esto a Dios en un ser injusto al dar revelación exclusiva a una generación, pero mantenerse restringido de otras? Estas preguntas, aunque parecen simplistas y algunos las menosprecian, son lógicas y son válidas. Dios no puede contenerse en un libro. Dios no puede contenerse en un texto. Su experiencia va más allá, sobre todo porque el texto ha sido mal interpretado, ha sido muchas veces manipulado y ha sido muchas veces utilizado para crear discordia, división y hasta guerras. Porque la interpretación va a estar sujeta siempre al individuo y el individuo va a negociar con el texto. Y al final eso es lo que va a querer entender. Y cuando la gente va a estas tecnologías, va buscando justamente eso, pensando que la Biblia tiene respuesta para todas las preguntas de la vida. Y eso no es verdad. La Biblia no posee respuestas para todas las inquietudes o interrogantes de la vida. Cuando entendemos esto, no solamente vivimos libres, sino que también comenzamos a quitar pesos de culpa, cargas de vergüenza que hemos puesto a muchas generaciones por no admitirlo. La Biblia no es igual a Dios, aunque esto te incomode y te haga sentir mal. La Biblia no cayó del cielo.
El concepto de revelación no es Dios dictando palabra por palabra a los individuos. El texto que tú tienes en tu mano, sea cual sea la versión que utilices, católica, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, son textos producidos por equipos de académicos que se dedicaron por un largo periodo de tiempo a traducir, a interpretar y a analizar los textos para que tuviesen sentido en nuestro idioma español. A eso súmale años de debate y años de investigación sobre qué textos debían ser incluidos en el canon. Y el Espíritu Santo no se apareció para revelarse a decir otro. Fueron concilios, fueron grupos, fueron individuos que se organizaron para tomar estas decisiones. Elevar el texto no solamente es un grave error, sino que le quitamos el valor que realmente la Biblia, en este caso nuestro texto, posee. La segunda problemática es la siguiente: la reducción de la fe a la simple interpretación del texto. La gente piensa, y lo vemos en ejemplos con Jesús, cuando se le acercaban personas y le decían: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es nuestro problema. Pensamos que la espiritualidad consiste en simple y sencillamente tener respuestas para saber cómo comportarnos. Nos importa mucho nuestra moralidad y nuestra conducta, pero no somos capaces de experimentar a Dios a un nivel más profundo porque vivimos en un dualismo, blanco o negro, lo correcto o lo incorrecto. Esto se puede, esto no se puede, esto es cristiano, esto no es cristiano. Y el cristianismo está extremadamente dividido por opiniones. Unos creen una cosa de un libro, otros creen otra cosa, algunos afirman esto, algunos afirman lo otro. Hay iglesias pentecostales, por ejemplo, con todo el respeto que se merecen, donde las mujeres tienen que andar con la cabeza cubierta todo el tiempo. Otras iglesias que también son conservadoras, pero no comparten eso, dicen que estos están equivocados. Otras iglesias le prohíben a sus mujeres, a sus hermanas, utilizar pantalones, utilizando textos de Levítico. Otros prohíben los tatuajes, otros dicen que es pecado esto, que es pecado lo otro, otros dicen que la cena del Señor tiene que tomarse en una sola copa, toda la membresía y no en diferentes copitas, otros dicen que tiene que ser este pan específico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos utilizan el mismo libro y todos tienen diferentes opiniones y todos tienen diferentes criterios. Y el problema no es que existan diferentes opiniones. El problema es el tipo de interpretación que damos, porque si daña y lastima y tortura, aunque le llamemos verdad, no proviene de Dios. Porque la palabra sana, ministra y se experimenta en comunión. ¿Por qué? Porque en la comunión las diversas interpretaciones pueden ser discutidas con libertad, analizadas y luego esa comunión, a lo que llamamos nosotros guía del Espíritu Santo, nos lleva a conclusiones que traen beneficio y sanidad para la comunidad, para los individuos y para el bien común de la humanidad. Pero si nos divide, si nos separa, aunque muchos le llamen verdad y digan, es que a la gente no le gusta que le digan la verdad en su cara. Ese tipo de legalismos y fundamentalismos solo denotan nuestra sequedad y nuestra poca capacidad de comprender que Dios es una experiencia colectiva y contextual. ¿Por qué contextual? Porque lo que fue para unos ya no será para nosotros. Y por lo tanto el texto tiene que repensarse, porque las circunstancias en las que fue escrito en aquel momento fueron relevantes para ellos. Pero si quiero conservar la relevancia para mí, tengo que vivirla a partir de mi contexto y entender qué significa para mí y para los míos el texto. Y la tercera problemática, que tiene que ver, o sea, todas están relacionadas, es esa búsqueda incesable de reglas que me hagan sentir mejor. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Se puede abortar o no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? ¿Se puede esto o no otro? ¿La Biblia es clara? No, la Biblia no es clara. La Biblia es un texto que está en lenguaje críptico. Me gusta esta frase de James Cogle, críptico, o sea que tiene que interpretarse, que tiene que ser descifrado para evitar este tipo de malos entendidos. La Biblia no es un libro de recetas de cocina donde yo voy a obtener un manual de conducta. No, mis queridos y mis queridas. Ay, perdí ahí la emoción del influencer. Mis queridos y mis queridas. No funciona así. La Biblia no existe para decirnos qué hacer y qué no hacer. Es un libro de sabiduría que busca que alcancemos alta capacidad de razonamiento, de vivencia, de amor propio, de amor por el otro, como expresiones divinas. Pero no es qué puedo hacer, qué no puedo hacer. La gente pareciera que anda buscando permiso para sentirse menos culpable por las cosas que hace.
pero no busca autenticidad en cuanto a su relación con Dios y con los demás. Pareciera que solo queremos libertad para poder salir a flote en lo que sea que estemos viviendo. Pareciera que solo nos interesa conocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si me da permiso la Biblia, entonces está bien. ¿Qué dice Dios de esto? Entonces lo hago. Si no dice nada, entonces no lo hago. Pero me estoy seguro. Y empezamos a negociar de una manera errónea con el texto. Qué terrible es ver a la Biblia como un libro de reglas. Si obedeces esta palabra, te va a decir qué hacer en la vida. No, eso no es verdad. El texto no funciona así, no opera así. Por eso te dije que no busco criticar a ninguna inteligencia artificial. Soy amante de la tecnología, me encanta. El problema son las conductas, los comportamientos hacia ellas, la manera en que nos acercamos, lo que buscamos. Fíjate qué peligroso es esto, que en este Corán GPT, una vez que entró en funcionamiento y entró en el gran apogeo, la gente ya no hacía preguntas como, ¿qué dice el Corán sobre esto? ¿Cuál es la normativa del Corán sobre esta situación? No, la gente hacía preguntas como estas. Encontré a mi esposa engañándome. ¿Cómo debo responderle? ¿Qué debo hacer con ella? Otros incluso llegaron a escribir, ¿puedo pegarle a mi esposa? Y esto no solo se ve en esta inteligencia artificial, sino en otras, tanto de carácter religioso como las que circulan ya entre nosotros. Las intenciones del ser humano, buscar aprobación de un ser divino para justificar conductas dañinas. Terrible, espantoso y muy, muy doloroso. Porque al final estos atajos se convierten en obstáculos hacia Dios. Porque no hemos entendido quién es Dios. No hemos entendido lo que es Dios. Y nuestro razonamiento limitado, nuestro razonamiento básico, que no desea ver más allá de nuestra propia nariz, nos impide esto. Nosotros en el cristianismo tenemos nuestros propios atajos, por favor. Atajos que no funcionan. Te voy a dar un par de ejemplos. Libros. Hay gente que lee un libro y cree que ya Dios le habló. Leyó un libro y nunca había ocurrido algo tan maravilloso como ese libro. Sí, tienen la Biblia, la cual nunca han leído, 3, 4, 5, 6 versículos, pero leyeron un libro de crecimiento espiritual escrito por el pastor X, el teólogo fulano, y lo leyeron y se maravillaron y se convirtió en su regla de vida. Un libro, sin fomentar el pensamiento crítico, sin leer otros autores que contradigan esa postura para poder llegar a conclusiones más saludables. Libros de espiritualidad sobran y la gente los compra porque sirven de modelo para ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil leer las conclusiones a las que otro llegó que intentar llegar a ellas por mi propia cuenta. Problema severo. Un atajo que se convierte en un obstáculo. ¿Obstáculo por qué? Por lo que te dije antes, porque no desarrollo pensamiento crítico, porque no desarrollo habilidades de pensamiento de conexión y porque no desarrollo habilidades de criterio propio. ¿Y qué hay de otros? Que su única fuente espiritual son las redes sociales. Ustedes ven un video que dice 3, 4 cositas, son totalmente incongruentes, son totalmente desconcertantes, pero se convierten en tus líderes espirituales. Ojo, no todos los influencers son así. No todo el contenido que está ahí en las redes es malo. Hay muy buen contenido académico, espiritual muy saludable, ayudando a sanar traumas. O sea, hay muchas cosas que están ahí que son buenas. Pero hay gente que solo quiere escuchar lo bonito, lo de Dios hará por ti, Dios te va a bendecir, confía, escribe amén si quieres salir de esta, comparte esto para que seas bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y se convierten en nuestros guías espirituales, atajos que terminan siendo obstáculos. Y el peor de todos, para mí, el peor de los atajos es el que hemos venido utilizando por años, los pastores. Tal vez esto no te va a gustar. Pastores, maestros, ministros, sacerdotes. Porque estos van, investigan, leen, nos transmiten su propia interpretación y luego se vuelve ley para nosotros. Y vivimos en una sociedad extremadamente problemática a nivel del cristianismo. ¿Por qué?
Porque cada día más vemos un despertar de hombres y mujeres que se autodenominan pastores por puro llamado de Dios sin ninguna preparación académica. Menosprecian dicha preparación porque creen que lo único que necesitan es la revelación de Dios. Y por eso estamos escuchando una sarta de incoherencias todos los días en redes sociales. Que si el fin del mundo, que si el eclipse, que si las profecías, que si esta nación va a destruir a la otra, que si Cristo ya viene. Inventan constantemente y hablan de lo que no saben. Yo pienso que los pastores necesitan no solamente formación teológica saludable, sino también formación en ciencias bíblicas, para que no crean que en su interpretación de la Biblia es la norma, es la regla y dejen de enseñarla. Porque entonces después le dicen a su gente hasta por qué candidato votar, qué tipo de cristianos deben ser, quién posee valores y quién no posee valores. Comienzan a dar una lista de preceptos para que sus congregaciones obedezcan y los llaman ovejas. Y ellos se hacen llamar sus pastores, sus padres espirituales. Y los van guiando conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pasa lo mismo en cualquier denominación, en cualquier grupo, en cualquier religión. Y los pastores se convierten en un obstáculo porque algunos de ellos no se alimentan, solo medio mastican. Y lo que medio mastican van y te lo comparten. Y eso ya tú lo crees como revelación porque viene del ungido de Dios, porque viene del enviado del cielo. Porque algunos consideran a su pastor, a su líder religioso, sacerdote como el enviado del cielo, el ungido de Jehová al que no se puede tocar. Totalmente errado. Y pienso que los pastores se han convertido en uno de los principales obstáculos para experimentar a Dios libremente. Porque comparten enseñanzas totalmente inapropiadas muchas veces, fuera del entendimiento bíblico, porque no hay capacitación, no hay preparación. Ahora cualquier persona es pastor, lee un versículo, habla cualquier incoherencia, felicidades. Y hay otros que se llevan tiempo estudiando, mucho tiempo estudiando, tanto en cualquier iglesia, en cualquier denominación, pero no abandonan sus sesgos, no tienen pensamiento crítico, y pueden pasar años, y pueden tener muchos títulos, pero no tienen la capacidad de ver que no poseen la verdad, que no son dueños de la verdad, que la verdad no se puede encarcelar en una religión o en un conjunto de creencias. Por eso se llama verdad, porque es libre y puede ser experimentada en contextos donde menos lo imaginamos nosotros. Y la mayor parte de cristianos van y reciben de un pastor el domingo lo que quieren recibir, se acabó, se alimentan y ese es su atajo hacia Dios. Lo que el pastor sabe de Dios es lo que usted sabe de Dios, cuando en realidad el Espíritu que habita dentro de usted lo quiere llevar a una experiencia distinta, particular, que también sirva de bendición a la comunidad donde usted pertenece, y no necesariamente de la mano de un pastor. Ojo, no me malinterprete, por favor, no estoy en contra de las guías y del acompañamiento, pero sí estoy en contra de la manipulación, estoy en contra de las malas interpretaciones, estoy en contra del poco estudio, estoy en contra de todo aquello que impide que experimentemos a lo divino con libertad, que se carga de manipulación y que todo el tiempo se llena de aquellas conclusiones donde alguien afirma esta es la verdad y punto. Los obstáculos pueden ejercer mecanismos de control sobre nuestra espiritualidad y se pueden extender a todas las áreas de nuestra vida. Hay pastores que ya te dicen qué vestir, qué no vestir, qué comer, qué no comer. Religiones que te dicen qué tomar y qué no tomar. Mecanismos de control que pueden llegar incluso a situaciones peores. ¿Con quién debes casarte? ¿Cuándo debes casarte? ¿Con quién puedes tener una relación? ¿Con quién no? ¿A quién le vas a entregar tu vida? ¿A quién le vas a entregar tu cuerpo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Y se convierten en dueños de tu vida y hasta de tu propio dinero, sacándole a las personas cantidades exorbitantes de plata con tal de obtener la bendición de Dios. Atajos que les permitimos ser obstáculos. Nuestra concepción de lo divino deja de ser disfrutable para convertirse en mandatoria. Ya no se disfruta el cristianismo ni la experiencia, porque todo va acerca de los mandamientos, de lo que el pastor me dijo, de lo que la Biblia dice, que como te dije al final, eso no es una afirmación totalmente peligrosa, porque está sujeto a la interpretación. Vivir, escúchame esto, y cierro el episodio ya con esto. Vivir sin intermediarios hacia lo divino es el acto de valentía más grande en nuestro contexto religioso, porque no cualquiera puede desprenderse de estas ataduras. Te repito, no menosprecio la guía y el acompañamiento, pero hay que reducir los obstáculos. Tu pastor no es Dios y su palabra no es ley.
La Biblia no es Dios y debe ser interpretada en contextos saludables. Los libros que lees pueden ser referencias, pero no son la última palabra con respecto a X o Y tema. Los videos que observas, que ves, pueden ser educativos, pero debes aprender a filtrarlos en función de la misión común del amor y del verdadero evangelio, que es la expansión de la compasión a todos, sin restricción, sin discriminación, sin rechazo y sin ningún pero. Porque en la mesa de Jesús todos son bienvenidos. No hay atajos hacia Dios. Él está más cerca de lo que creemos y lo hemos andado buscando en los lugares equivocados. No busques afuera lo que ya está dentro. Vive la experiencia divina en libertad, sin remordimientos, sin culpas. Vive la experiencia divina con todo lo que esto implica y el gran disfrute que es navegar dentro de ella. Como alguien dijo una vez, Dios está tan cerca de nosotros como el agua está en los peces. Donde sea que volteemos, esa presencia nos acompaña y no tengo que buscarla ni en templos, ni en alabanzas, ni en oraciones, ni en rezos. Está más cerca de lo que crees y está a tu alcance, sin atajos, sin intermediarios y por supuesto, sin obstáculos. Nos vemos la próxima semana. Volver a Casa Podcast. Te espero en un episodio más para seguir conversando acerca de Dios, espiritualidad, cristianismo y todo aquello que genere pensamiento crítico y una bendición para nosotros. Sí se puede crear un cristianismo diferente y sí se puede pensar la vida desde una óptica espiritual diferente. Hasta la próxima semana.